Día muy difícil en materia sanitaria, 113 fallecidos y siguen creciendo los infectados. Enseguida lo vas a ver en nuestra pantalla. 3.937 hoy. La pregunta es, ¿sirvió la cuarentena? Ya está sentado con nosotros el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Gracias por estar con nosotros, doctor. Me parece que hay que hablar también de la otra pandemia, que es la inseguridad. Aquí sentado Berni dijo, estamos viendo delitos que antes no veíamos. Hoy se produjo un hecho tremendo de un jubilado que fue abordado en su casa, se defendió, está detenido domiciliariamente por exceso de legítima defensa, actuó para defenderse de los delincuentes. Hay mucho de política. Me atrevo a decir que ahora comenzaremos a saber quién es Alberto Fernández en materia de decisión política, porque se presenta el proyecto de reforma judicial, tantas veces anhelado por el anterior kirchnerismo, y veremos ahora si es el tratar de transparentar la justicia o de alguna manera poner a los jueces amigos. Me parece que es el momento bisagra político del presidente cuando se discute también la deuda. En instantes vamos a estar hablando. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Sirvió? Primero, ¿funcionó la cuarentena, doctor Berni, tal cual se quería hasta el viernes y sábado y domingo? ¿Voló todo por el aire? Bueno, primero que es contrafáctico porque usted no tiene una trazabilidad de la cadena de contagio. Segundo, no tengo ninguna duda que ha servido porque esto hay una relación total y directamente proporcional entre la circulación social y la cantidad de contagio. Eso es indiscutible, es de lo poco que se sabe en el virus a lo largo y a lo ancho del planeta. En la medida que baja la actividad social, baja la cadena de contagio. Por lo tanto, está claro que ha servido y ha servido estos casi 4 meses de cuarentena más dura, más flexible, llámelo como quiera, que eso ha permitido tener un país o una provincia, si quiere, con un 85% de su territorio donde la actividad prácticamente es plena, más de 4 millones de habitantes hoy están en una posición que no tienen circulación viral y obviamente que la situación en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana nuestra, en lo que conocemos como conurbano, es mucho más complejo por cuestiones obvias. Pero le pregunto, digo, como médico, como ministro de Seguridad, la frase abrimos la cuarentena en el peor momento, cuando más contagios hay. ¿Para usted es así? Es verdad que se abrió en el momento de que mayor contagio hay. Lo que pasa es que hay que ver por qué se abrió. Yo creo que hay un debate muy profundo entre aquellos que piensan la salud a la vieja usanza, a la vieja definición, casi como una definición física, ¿no? Por ejemplo, en física el frío se define como la falta de calor. El frío por sí no se define. Bueno, yo creo que hay algunos que tienen una mirada de la medicina de la misma manera, que definen por la negativa, definen a la salud como la ausencia de enfermedad y desde ese punto de vista solamente están preocupados en su cadena de contagio y estamos aquellos que tenemos una mirada mucho más moderna de la salud, lo que lo ha definido la Organización Mundial de la Salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Me parece que hay dos factores que algunos no toman en cuenta a la hora de evaluar la situación epidemiológica, que es el factor psíquico de la sociedad y por sobre todas las cosas la tensión adentro de una sociedad que no solamente está tensionada por la aparición de una enfermedad, sino porque la crisis sanitaria arrastra una crisis económica inevitablemente. Berni, por lo que dice, está claro de que apoya que se haya flexibilizado la cuarentena. ¿La hubiera flexibilizado antes? Yo no hablo de flexibilizar, yo creo que yo tengo una mirada distinta, esto no es ni mejor ni peor, yo tengo una mirada distinta, usted sabe que cada uno dentro de su especialidad es más cruento o menos cruento, más invasivo o menos invasivo, de acuerdo a la manera que aborda su especialidad. Yo estoy totalmente convencido que la cuarentena debe ser de manera cíclica, no de manera flexible, y tiene que ver con, además, un seguimiento muy estricto de la cadena de contagio y para eso, a esta altura, a esta escala de contagios, hay que usar indefectiblemente tecnología y para usar esa tecnología, entre otras tantas, hay que usar información que tiene que ver con los datos personales y hay que tomar la definición de saber si vamos a utilizar o no la excepción del artículo 17, la ley de habeas data. Usted sabe que en Argentina Pero una tenemos cosa, esa Sergio, ley. usted dijo, la cuarentena es
¿O no es? Claro, no hay por cuarentena. supuesto. Entonces, ¿se No terminó? existe. ¿Para usted debería terminarse la cuarentena? La cuarentena hoy se terminó, no hay cuarentena. La cuarentena es una situación excepcional donde tiene que ver con alejarse para sí, para terceros, de la posibilidad de contagio. En la medida que se va abriendo de la manera que se está abriendo, obviamente cuarentena no hay. Desde el punto de vista técnico. Sí. Bernie, ¿usted cree en la cuarentena por ciclos? Abrir, cerrar según actividades. ¿Cuál es su plan, digamos, No, respecto yo a lo que la creo cuarentena? es en la cuarentena cíclica del ser humano, no del abrir y cerrar de la economía. Usted tiene que basarse en los periodos, no, si hay algo que está totalmente comprobado es que desde que una persona se infecta hasta que esa persona tiene capacidad de infectar pasan 5 días. Y también se sabe que el término medio de incubación es entre 8 y 9 días. Por lo tanto, ¿en qué consiste esa cuarentena cíclica? Que la actividad de una persona y su familia puede estar abierta 4 días, que ahí no hay capacidad de contagio. Y después esa persona tiene que entrar con su familia durante 10 días en cuarentena. Para cumplir los 14 días. Para cumplir los 14 días. ¿Qué quiere decir? Un negocio que tiene 3 empleados, si un día trabaja, 4 días trabaja un empleado, 4 días trabaja otro y 4 días trabaja otro, el negocio no se cierra. Ahora, lo que sí entra en cuarentena cada una de esas personas. Pero para que esa cantidad de escala sea totalmente coordinada se necesita sí o sí tecnología y una tecnología aplicada donde el uso de datos es fundamental y bueno, hay que discutir si queremos o no utilizar la excepción de la Vías Data. Nacho, contame cómo reaccionaron los intendentes respecto a la cuarentena. Digamos, hay calentura alguna. Hoy se produjo un encuentro muy importante. Sí, hoy convocó el jefe de gabinete Santiago Cafiero a intendentes de Juntos por el Cambio justamente para empezar a hablar de la pospandemia, pero se terminó hablando mucho de lo que está pasando en la actualidad y uno de los temas fue la seguridad o la inseguridad. Los intendentes están viendo puntualmente un crecimiento del delito por encima de los niveles que se estaban registrando incluso antes de la pandemia. Esto que planteaba Bernie de hay nuevos delincuentes. Se lo plantearon a Cafiero. Cafiero transmitió obviamente que iba a hablar también con Axel Kicillof, con usted, ministro, con la ministra Frederick. ¿Hay nuevos delincuentes? Usted lo planteó aquí, pero ¿hay nuevos delincuentes no... Que no venían delinquiendo, básicamente? Sí, en realidad, ¿qué es lo que está pasando con el delito hoy? Nosotros vemos un aumento desde el techo, desde el piso que tocó las estadísticas criminales. ¿Qué quiere decir? Desde que empezó la cuarentena ha habido un descenso abrupto de las estadísticas delictuales y levemente empieza a tomar su ritmo. Todavía en un promedio estamos entre un 17% en la mayoría de los delitos por debajo de su media habitual. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos los meses de enero a mayo del año pasado y lo comparamos con enero a mayo de este año, estamos en un promedio 17-18% por debajo de la media anual. Ahora, es claro que el delito empieza a tomar su ritmo habitual, pero además nosotros sabemos que, como decíamos recién, esta crisis sanitaria pone la crisis económica y creo que nadie puede discutir la relación que existe, no solamente entre pobreza, sino desigualdad y delito. Por lo tanto, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en generar un mecanismo de refuerzo con mirada en materia de seguridad que no tiene que ver solamente con cuestiones cuantitativas, sino fundamentalmente con cuestiones cualitativas. Hoy hablé con, a ver si lo puedo poner más brutalmente real. Hoy hablé con un intendente que me dijo, en estos términos, no achacándole responsabilidad a nada, con este parate que tuvimos de 4 meses que va a seguir en materia de pandemia sanitaria, nosotros esperamos un octubre y un noviembre dificilísimo, de gente que no va a tener de dónde agarrarse, que va a empezar, algunos dicen el caso del jubilado de hoy, que ahora lo vamos a ver, que le voy a pedir que me lo cuenten los chicos, empieza a reflejar lo que pasa, que la gente va a salir a buscar lo que necesite como sea. ¿Teme un octubre, un noviembre heavy? Yo creo que ya en septiembre vamos a empezar a ver los coletazos fuertes que ha dejado esta crisis sanitaria. Y vuelvo a repetir, por eso trabajamos fuertemente con el gobernador para mejorar de manera cualitativa. ¿Y por qué digo cualitativamente? Porque cuando hablamos en materia de seguridad todos estamos pensando en más o menos policías.
Y la verdad que lejos de ser una utopía, hoy inclusive es algo contrafáctico. ¿Y por qué es contrafáctico? Primero, porque en la sumatoria total vamos a tener mucho menos policía que lo que tenemos habitualmente. ¿Y por qué? Porque la policía que egresó a principio de año no pudo ser formada de la misma manera que los chicos no fueron al colegio, porque este año tampoco vamos a tener incorporación por la misma motivo por lo cual los chicos no van al colegio, y porque además en este momento yo hoy tengo 1.500 efectivos que están aislados, más 400 enfermos. Por COVID. Claro. ¿Por qué? Y porque nuestra policía está en la primera ¿Qué línea de combate. coletazo? O sea, usted dice, en septiembre vamos a ver los coletazos. ¿Se imagina un aumento del delito bravo para septiembre? Sí, claro, por supuesto. No negarlo sería esconder la cabeza como el avestruz. Nosotros tenemos la obligación de planificar con una realidad, y la realidad es que esta pandemia a lo largo y a lo ancho del mundo ha multiplicado los delitos en todas partes. ¿Por qué no va a suceder en la Argentina? A propósito de eso, hay intendentes que le plantean también al presidente, a Kicillof, a usted, entiendo, la idea de tomar el toro por las astas y comandar la propia policía en distintos distritos o municipios del conurbano. ¿Es eso posible, viable? ¿Es materia de negociación? ¿Lo piensa? No solamente que es posible, sino que hoy están haciendo eso. No, pero es con la policía local, pero digo, No, que haya una es una especie de falta de sheriff. información. Nosotros, a partir de la reforma que hemos hecho en plena pandemia, inclusive, lo habíamos empezado a hacer antes que llegara la pandemia, hemos generado unas reformas muy profundas, y entre ellos darle una mayor participación, no solamente con la policía local, sino con todas y cada una de las diferentes Pero el problema es que los especialidades intendentes policiales no tienen esa capacidad política de No la dirigir, conducen a la fuerza. exactamente, no Claro. conducen al jefe distrital. Cada municipio tiene un secretario de seguridad, y es quien debe presentar y debe ser responsable de la ejecución del plan integral de seguridad para su municipio. La pregunta es si lo hicieron, lo están haciendo, si tienen la capacidad para hacerlo, y no solamente si tienen la capacidad para hacerlo, sino para controlar. ¿Pero usted no cree que sea necesario que el intendente tome el toro por las astas como en Estados Unidos, que hay policías estaduales más fuertes? Es lo que nosotros, es lo que esto tiende a hacer, que los intendentes se corresponde, involucren. pero no y no corresponde. tiene, Los intendentes no tienen competencia. pero La provincia cuando tiene que es- hacer cargo de la seguridad, de la salud y de la educación, Sí, dice pero la cuando Constitución. hablamos, pero también, yo le hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque por eso es plan integral de seguridad para cada municipio. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de la cualitatividad de la mejora de la seguridad, tiene que ver, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el problema infantil? Usted me preguntaba cuál es la característica de los nuevos delitos. Hay 3 características fundamentales. Primero, que ha bajado extremadamente la edad en la cual se genera el delito. Segundo, el debut de gente que antes no tenía delinquía y actividad ahora sí. delictiva. Y por sobre todas las cosas, una falta de organización del delito. Este delito que está aumentando no es un delito organizado, sino extremadamente desorganizado. Da la impresión que es un delito más esas son las 3 desesperado. Esa es O sea, la característica. del pibe más joven, alguien que no había robado y que no se organiza, es alguien que sale por una Por eso necesidad. estamos entonces... Menos sofisticado, claro. Tiene que ver, cuando hablamos de la cualidad, es qué vamos a hacer con los chicos que están en permanente estado de conflicto con la ley, de qué manera el municipio se va a involucrar para contenerlos. Nosotros sabemos que no hay capacidad de política de seguridad por fuera de un marco de inclusión social, donde cada uno de los actores territoriales es fundamental. Mire, desde la educación, usted supiera la importancia que tiene la educación, no solamente a la hora de inculcar valores, sino a la hora de generar un registro de lo que está pasando en cada barrio. Nosotros hicimos un trabajo muy emblemático en Florencio Varela, donde advertíamos que la deserción escolar era el primer síntoma de que una familia entraba en el delito. Y cuando digo una familia entra en el delito, lo digo textualmente, porque cuando el padre de familia Claro. entra en el delito, arrastra a toda Sin su duda, familia. sin duda. Y la primera alarma que se da es la deserción escolar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para articular entre la escuela, el municipio? ¿Cómo vamos a ir a buscar esa familia? ¿Cómo vamos a sostener esa familia? Yo le hago una pregunta, Novaresi, una persona con 2 dedos de frente sabe que si un padre de familia entra en el delito y es detenido, ¿quién sostiene esa familia? No, nadie. Nadie, sí, la sostiene alguien. ¿Sabe Tiene que quién? salir a robar a alguien. No, la sostiene el narcotráfico y la bueno, delincuencia. Entonces, esas son las cosas en las cuales tenemos que hacer un abordaje totalmente integral. ¿Qué hacemos con cada uno de los...? Ya no le estoy diciendo... Pero ¿sabe con qué? Yo me los- imagino un panorama bravo, digamos, porque a septiembre vamos a tener todavía cuarentena o restricción seguro, porque el virus no va a estar dominado.
vamos a tener una crisis económica por todavía la consecuencia. Y una crisis en seguridad es un cóctel dificilísimo. Por eso estamos trabajando, y vuelvo a repetir, con una mirada cualitativa, porque esto no se soluciona con más o menos policía. No, claro. Aquellos que creen que se soluciona con más o menos policía están mirando el problema por el ojo de una cerradura. Tenemos que ver qué hacemos con cada uno de todas aquellas personas que salen de la cárcel, y no porque lo han soltado deliberadamente como pasó hace muy poco, sino aquellos que cumplieron la condena y que los dejan con un bolsito en la puerta de la cárcel y que se la rebusque como cada uno pueda. ¿Qué es lo que puede hacer una persona de esas en una situación de crisis económica como esta, si no es más que volver a la delincuencia? Entonces, al día siguiente, estas son las cosas de políticas integrales y de miradas integrales que si nosotros no asumimos la responsabilidad, no solamente del área de seguridad, sino de manera integral e integrada con cada uno de los actores de la comunidad, estamos claros que la ola nos va a llevar puestos. Quiero que repasemos ahora el caso de este jubilado, que por favor quiero que me lo cuenten qué pasó, pero digo, al día siguiente que usted vino y contó esto, estamos viendo gente que delinque nueva, ahora lo perfiló todavía mejor. Jóvenes, gente que no había delinquido antes y muy desorganizados. Absolutamente lo cual desorganizados. Digo, vino acá Juan Grabois y dijo, ojo, si no hay un plan de contención social, la gente va a salir a ocupar tierras o a delinquir. ¿Coincide? 8 tomas de tierra tuve este fin de semana. ¿Cuántas? Que la hemos resuelto de la manera que lo hemos resuelto permanentemente, pero en la provincia de Buenos Aires este fin de semana tuvimos 8 tomas de tierra. ¿En toda la provincia o en el ¿Cómo? conurbano? En el conurbano fundamentalmente, ¿no? El conurbano es donde también se da la problemática del interior en materia de seguridad es una problemática totalmente distinta. Y cuando hablamos de la problemática seria, porque hoy estamos hablando epidemiológicamente de una pandemia y no entendemos que además de una pandemia en la provincia de Buenos Aires tenemos una enfermedad que es endémica, que es la inseguridad y que mata tanto o más que el coronavirus, si hacemos una cuenta de estos últimos 4 o 5 años. Me quedo muy pensando en lo que planteaba Nacho, ¿no? O sea, hoy los intendentes, después vamos a hablar de los otros reclamos, el tema obra pública, el tema inversión, pero digo, los intendentes le dijeron, ojo, la inseguridad al jefe de gabinete. Clave, uno de los puntos clave que trataron y que de alguna manera Santiago Cafiero también reconoció que era lo que estaban viendo desde el gobierno nacional. El hecho que vos contás que pasó con un jubilado... ¿Qué pasó? Contémoslo. Es sintomático de la realidad que se está viviendo. Un jubilado de 70 años estaba en su propiedad en Quilmes, entraron 5 delincuentes a su vivienda por la medianera, saltaron la medianera. Cuando se da cuenta de que están ingresando, mantiene un enfrentamiento con ellos, 4 logran escapar, 1 que está herido cae a los pocos metros, el jubilado va... Dice que lo torturaron con un destornillador. Sí, también, o sea, bueno... La 3 agresión... veces le robaron, o sea, no fue Venía, la Le robaron claro. 3 veces, lo torturaron con un destornillador, lo patearon y lo golpearon, o sea... Y lo remata. Y las cámaras de seguridad lo advierten. O sea, el jubilado persigue a este que se me escapó Que y se cae a le unos pocos dispara. metros, ya no tenía forma de huir, según lo que están diciendo los investigadores. El problema, Luis, de este jubilado, más allá de lo que termina haciendo, es que hay una sensación de hartazgo de la gente. La ley del talión, el ojo por ojo, nace cuando la justicia y cuando el poder del Estado no llega y no pena al que delinque. A mí me parece que nace primero por un estado de desesperación, digamos, que hay que verlo, y comparto con vos. O sea, la justicia preventivamente calificó este hecho como un exceso en la legítima defensa y lo arresta de manera domiciliaria. ¿Actuó en legítima defensa este jubilado? Mire, aparentemente actuó en legítima defensa. Me gustaría ser el abogado del jubilado, pero hay una cuestión que es cierta. Nosotros estamos pasando por una crisis de justicia y que no tiene que ver solamente con la transparencia o poca transparencia de la justicia, tiene que ver con la justicia si funciona o no funciona. Tenemos una grave crisis en la justicia, no solamente no funciona, funciona mal, funciona sin pocos elementos, funciona de manera desordenada y obviamente hay una justicia que está mirando más los derechos de los delincuentes que los derechos de la ciudadanía en común. Digo, hoy habrá visto, no sé, ¿ve redes sociales? ¿Le importan redes sociales? Más o menos? ¿Ve las redes sociales? No miro. Porque había hashtag que decía chau Fuera Bernie, Bernie. a partir de este hecho de inseguridad. A partir de este hecho y del caso de Facundo Astudillo Castro, Claro. que en algún momento deberíamos hablar. Cuando quiera, pregúnteme lo que quiera. ¿Qué pasó? Digamos, Eso es lo que tenemos que averiguar, qué es lo que pasó. ¿Usted cree que la policía bonaerense, No, no es ningún lo que miembro yo- de la policía bonaerense tuvo ninguna participación
en la desaparición de Facundo Astudillo Castro? Esto no es una cuestión de fe, no es cuestión de creer o no creer. Cuando la justicia ordinaria, primero, cómo esta causa se origina por búsqueda de paradero, porque la denuncia de su ausencia sucede 40 días después de la última vez que lo vieron. Empezó a investigar la justicia ordinaria empieza a generar las primeras acciones, la madre con una mirada que tiene que ver obviamente... Es la mamá. Que es la mamá, víctima. dice que debería investigar la justicia federal, algo que me parece lógico, porque si la madre, más allá de que tenga o no correlato la justicia ordinaria, me parece que a una madre que está desesperada buscando a su hijo, hay que tratar de darle transparencia a la investigación. Me pareció bien que investigue la justicia federal. La justicia federal comenzó a investigar, pero cuando la justicia ordinaria le dejó la causa a la justicia federal, en un escrito dejó asentado que no había ninguna prueba objetiva al momento de la investigación que incriminara a los el último contacto de policías. Facundo es un retén policial. Sí. ¿Cómo? El último dato objetivo de la existencia de Facundo. Tres veces pasó por un retén policial. Pasó en Buratovich, después lo levantó un auto que era conducido por una oficial de la policía bonaerense que lo dejó en la entrada de Origosa, y después un transeúnte que iba porque Facundo tenía una estructura física muy chiquitita, y cuando pasa este transeúnte ve como si Esta es la última foto, ¿no? ve como un chico perdido por la ruta, le avisa al destacamento de Origosa, de Ordóñez, va, lo va a ver y a partir de ahí se identifica y luego sube a un auto y sigue su viaje. Sí, Aparentemente, hace muy poquitos días, la Policía Federal encontró una testigo que fue la que llevó a Facundo hasta el cruce de las vías antes del puesto fitosanitario. Mientras avanza la investigación judicial, de usted depende asuntos internos. Usted ha hablado de la búsqueda de paraderos. ¿Se está investigando si, aunque sea después, cuando se inició la búsqueda, hay irregularidades de la policía y va a haber sanciones con respecto a la policía? Mire, si hay algo que no hacemos nosotros es encubrir a nada ni a nadie. Por lo tanto, hemos puesto todas los... Es más, la justicia federal, yo he dado la orden de que de manera voluntaria cada uno de los efectivos que estaban involucrados entregaran sus teléfonos, que hemos entregado un montón de documentación que la justicia no la había pedido, con el solo hecho de transparentar y además darle mayor velocidad a la búsqueda de Facundo.